Continuando con la serie que venimos predicando hace 2 domingos atrás, acerca de las 4 etapas del crecimiento, del desarrollo del ser humano. Hoy vamos a ver una tercera parte del crecimiento, y tiene que ver en lo espiritual. Ya hablamos del físico, ya hablamos del mental, que es la sabiduría que tenía el niño, y hoy vamos a hablar acerca de la gracia, creciendo en la gracia, y le he titulado a este sermón gracias por tu gracia. Así es de que podríamos nosotros decirle así: gracias por tu gracia. Gracias por tu gracia. Escuchaba la radio y escuché tan solo la traducción de una canción en inglés, y de ahí me hizo reflexionar sobre la introducción del tema. Inmediatamente lo apagué, no quise que me perturbara más. Decía así: cómprales regalos, usa todas las tarjetas y cómprales regalos, hazlos sentir felices. Cómprales regalos. Inmediatamente lo apagué porque me llegó una reflexión, y es la siguiente: el mundo se mueve a través del dinero. El dinero es el valor máximo para ellos. El dinero les sirve para comprarse ropa y no andar desnudos. El dinero les sirve para comprar alimento y no estar con hambre. El dinero les sirve hasta para adquirir una posición social en su sociedad o en su trabajo donde labora. Dicen que detrás de una buena cena hay un buen contrato. Todos aquellos que venden algo. Entonces, el mundo se mueve a través de lo más valioso que es para ellos, y es el dinero. Como si el dinero fuera el único valor en esta vida, tras el cual caminan todos. Y hablo del mundo secular. Todo aquel que no conoce al dador de un mejor camino, y que hoy vamos a conocer. Entonces, ¿podemos repetir el tema? Gracias por tu gracia. Hemos venido viendo que todo lo que nace tiene un rumbo, y este rumbo es de crecimiento y de fortalecimiento físico. Además, hace 8 días vimos que es necesario crecer también mentalmente, es decir, en sabiduría, para que entonces el crecimiento vaya siendo más equilibrado. Un crecimiento, sí, físico, un hombre de 2 metros como el que soy, pero que también tiene muchos sesos, mucha memoria, mucha sabiduría. Hablábamos de las Miss Universo, que cuando se les preguntaba algo para calificarlas y decidir por la ganadora, casi siempre todas fallaban, porque no se cultivaban en ninguna cosa, y solamente su belleza era su cuerpo. Y Jesucristo nos viene enseñando que hay que crecer, fortalecerse físicamente, y además añadirle a ese crecimiento sabiduría. Hoy veremos que de nada sirve crecer, repites conmigo, de nada sirve crecer, y ser fuertes y sabios, si no tenemos la gracia de Dios sobre nuestras vidas.
De nada sirve crecer, de nada sirve ser fuertes, de nada sirve ser sabios si no contamos con la gracia de Dios en nuestras vidas. Esta gracia es muy singular. Viene de un Dios singular para hijos singulares. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Singulares. Tú tienes la gracia de Él. Vayamos al versículo que nos ha traído domingo a domingo, hablando sobre el crecimiento o viendo las 4 etapas. Está en Lucas 2:40 y dice: y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Y el niño crecía y se fortalecía. No crecía todo ñango, sino se iba fortaleciendo físicamente. Además, le añadía, se llenaba de sabiduría. Al leer las Escrituras desde su temprana edad, Jesús está conociendo al Padre, está entrando en contacto con Él para encontrar en su Padre la aceptación, la aprobación. Y va a decir: este es mi Hijo amado, una vez que ya está mayorcito, en quien tengo complacencia. La sabiduría lo hizo entrar en contacto con el Padre para entonces disputar la palabra con ancianos, maestros de la ley, a la edad de los 12 años. En este pasaje de Lucas dice que la gracia de Dios era sobre él. No dice que se esforzó por tener la gracia de Dios. Dice que la gracia estaba sobre él. En la Nueva Versión Internacional dice: y la gracia de Dios lo acompañaba. Qué impresionante es esto. Que la gracia de Dios te sea como escudo delante de ti, que sea como un círculo alrededor de tu vida. Y entonces hay un beneficio ahí. En Primera de Juan, capítulo 5, versículo 18, dice que todo aquel que tenga la gracia de Dios como escudo frente a él, como círculo alrededor de su vida, el maligno no le toca. Y además, yo añado a esto, que el enemigo no le toca porque siempre la presencia de Dios repele o repela al maligno. El maligno oye que hay un pueblo aquí en San Mateo, Huexotla, o en la colonia, y huye. No entra aquí, porque la presencia de Dios está como círculo en cada uno de los que están presentes, como escudo. Además, añado a esto como una invitación y una exhortación a que tengas la presencia de Él para tener su gracia. Además, añado lo siguiente: cualquier cantidad de gente, desde los tiempos de Abraham, se cuenta en la Escritura que muchos pueblos, reyes, quisieron hacer pacto, alianza con este hombre, porque decían: este hombre prospera en todas las cosas, es un hombre próspero, es un hombre dichoso, es un hombre bendecido por su Dios. Hagámonos mejor amigos de él. Y tú traes, si te has dado cuenta, cualquier cantidad de gente, cualquier multitud se mueve detrás de ti queriendo amistarse contigo también. Cuando ve que la gracia te sigue, cuando ve que la gracia está delante de ti, cuando ve que la gracia está alrededor tuyo, cuando ve que el enemigo no te hace más que los mandados. Cualquier cantidad de gente quiere que tú estés cerca de él,
Y luego dicen, yo tengo una necesidad, pero quisiera que tú la escuches y que tú lo veas con tu Padre o con nuestro Dios, pero tú estás más cercano a Él. A ti sí te oye. Y entonces ya nos volvemos consejeros, nos volvemos intercesores, como Jesús lo hace. Ahora es su nuevo ministerio. Cuando muere, resucita y regresa al Padre. Por ti y por mí aboga. Y entonces cualquier cantidad de gente quiere tocarte. Hay alguno que otro ministro que se quita el saco y en señal, como al pasaje de Elías, que deja caer su manto y lo recibe este hombre, y a partir de esa hora abre el río Jordán en dos partes. Es dichoso aquel que cuenta con la gracia de Dios en su vida. Cualquier cantidad de gente quiere estar sentada a tu lado. Eres muy interesante para las personas, porque la gracia reposa en ti y tu gracia la quieren los demás. En el tiempo de Jesús, hablando del tocar, había una mujer con flujo de sangre, una enfermedad que la llevó casi a la muerte. Y dice en el Evangelio de Marcos que ésta había gastado todo lo que tenía y había empeorado. Pero supo del gran famoso Hijo de Dios que iba a pasar por su ciudad, Jericó. Y en esa hora, ante toda la multitud que ya estaba ahí abordando al Mesías, al Hijo de Dios, a Jesucristo, tu Salvador, mi Salvador y el Salvador que México necesita, en ese momento dijo ella, llenándose de fe, dijo, si tan solo tocase el borde de su manto, seré sana. Se atrevió, lo tocó, entre toda la multitud se abrió paso, lo toca y cesa la sangre de salir, y en esa misma hora sucede el milagro. Todo el mundo pretendió tocarlo, otros más pretendieron oírlo. Sus enseñanzas llenas de amor, ese es el arma más poderosa de Dios, el amor, y cautivaba los corazones aún más insensibles que había en su tiempo. Eso es lo que te espera a ti si cuentas con la gracia de Dios. Gracia es un regalo de Dios que no merecemos. Según el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, dice que gracia es un don o favor. Don o favor que se hace sin merecimiento alguno, sin merecimiento particular de quién seas tú y lo que tengas en esta vida. Es un regalo por vía de la concesión gratuita. Hay concesiones en este tiempo, más se mueven, y es a través de fuertes contratos que se hacen con la marca. ¿A cuántos les gusta el café Starbucks? ¿Y qué esperan para ir por uno? Traigo un aliento pero de león. Sálvenme o sálvense quien pueda. No se acerquen, manténganse de lejos. La gracia es una concesión gratuita, se recibe por vía concesión gratuita. No se tiene que pagar absolutamente nada. ¿Alguno de ustedes trajo euros? ¿Dólares? ¿Dólares sí? Entonces viene, por favor, ustedes están a 14.50. Me conviene recibir unos por vía de la concesión gratuita. No se tiene que hacer nada para recibirla. Dios da la gracia y punto. Dios da la gracia y punto. Dios da la gracia y punto. No pide más nada de ti, ni tu capacidad hará que Dios venga y traiga y ponga.
en tus manos, ni tus habilidades, ni tu inteligencia. Esto es meramente traído por gracia y punto. Entonces, con esto último que hemos entendido que gracia es favor, entonces desde hoy ya no hablemos más santurronamente o religiosamente gracia. Ahora vamos a hablar acerca de que gracia es el favor de Dios. Estoy tomando agua como cruz, pero de la palabra. Vamos a hablar entonces como el favor de Dios era sobre él. De hecho, en la traducción de Dios habla hoy, dice que gozaba, hablando del hijo, del niño, que gozaba del favor de Dios. Eso nos permite ver que Jesús entonces contaba con el favor de Dios. Todos los días de su vida ministerial contaba con el favor de Dios. Todos los días que tuvo aquí en la tierra, sí, 33 años, 365 días del año, de nuestro calendario, 260 del calendario judío, él gozaba, él contaba con el favor de su Padre Celestial. No solo crecía, no solo se fortalecía físicamente, no solo se llenaba de sabiduría, sino que además contaba con el favor de Dios. Que tú también cuentes con él. Cuando nos enteramos de personas que cuentan con el favor de Dios o con el favor del gobernante, de un gobernante. Aquí hay un hombre que trabaja para el gobierno de Rubiel, el gobernador del Estado de México, y él me cuenta que es como un Dios, es un gran personaje para todos su séquito, y que es una buena persona. Y me cuenta que es una persona que se deja acercar a la gente. Y me cuenta que este hombre, cuando delega algo, la persona que recibe esa delegación de ese algo, lo hace ser muy importante. Y entonces podemos trabajar y la tierra o el camino se nos abre. Y encontramos muchos facilitadores para el cumplimiento de esa tarea, de ese encargo. Porque nos han dado una autoridad para ser obedecida por los hombres. Yo quiero pensar que si tú y yo supiéramos esto, yo te diría a ti que te estás perdiendo de una enorme bendición, porque Dios es más que el gobernador Rubiel, es más que el presidente de nuestra nación, es más que los gobiernos y del gobierno mundial, porque hay un sistema, porque hay un gobierno, el banco, se me olvida su nombre, el que gobierna el mundo, el que da créditos y dice la forma en la que vas a recuperarlo va a ser así, y que establece condiciones de vida de la humanidad de plano. Dios está sobre ese mismo gobierno, y si tú supieras la gracia que Dios te ha dado, el favor con el que tú cuentas, yo te preguntaría, ¿seguirías así? ¿Seguirías viviendo como vives? Por favor, tú estás para hacer grandes cosas, porque cuentas con la autoridad máxima del Dios soberano, creador del universo, de la tierra, de todo lo que hay en ello. Qué dichosos son aquellos que cuentan con la autoridad o con el respaldo de una autoridad máxima. Nos sentimos importantes cuando vamos en un vuelo. Nos sentimos importantes cuando nos reciben en un gran hotel. Nos sentimos importantes. Y aquí hay algunos de ustedes que han tenido ese privilegio y que lo siguen teniendo donde están laborando.
Así, pero superior, es cuando tú te das cuenta de la autoridad con la que Dios te ha dado, te ha vestido. Entonces, a partir de hoy, dile a tu hermano de junto, a tu vecino, desde hoy a crecer en el favor de Dios. Que como decía Pablo, que sin la gracia somos nada, solamente unos desgraciados. Casi siempre esta palabra como que nos presenta dificultad, ¿no? Conflicto. Pero es que es la verdad. Sepárame la palabra des y luego háblame de gracia. Desgracia. Y ya nada más nos ponemos dos. Aquellos que no contamos con la gracia de Dios somos desgraciados. Somos del montón. En mi tiempo había un anuncio comercial de la compañía Del Monte. No compre del montón. Era un periquito. Sino compre del monte. Y entonces, imagínate tú, estás entre el montón. Y entonces se necesita pues no pertenecer a este grupo de los desgraciados para que tu vida reciba ese valor. Y entonces, así como no comprábamos del montón, sino comprábamos conservas La Costeña, o sea. La gracia es lo que activa el crecimiento y fortalecimiento. No hay crecimiento sin la gracia, no hay fortalecimiento sin la gracia. Aún en el mundo natural se necesita gracia, se necesita del favor de Dios para vivir. Todos aquellos que viven cerca de los volcanes, llámese Ameca Meca, llámese San Rafael y todos sus alrededores, todos aquellos que viven cerca del volcán que está en Toluca, son personas que reciben constantemente fríos intensos, y todavía les toca esperar los frentes llamados fríos, y aún así sobreviven. Eso sí, te los encuentras bien rosados de sus cachetitos, y no precisamente porque se hayan maquillado, pero están vivitos y coleando. Los que viven en extremos, ahora de lo frío vámonos a lo caliente. Conocimos el año pasado una región llamada, en California, llamada Indio. Este lugar es un desierto, pero ¿cómo ves que ahí viven los ricos más importantes de Estados Unidos? Se llevan a cabo los eventos deportivos más importantes como el tenis. Y en ese lugar hay temperaturas de 50 grados. Tú te subes a un coche y dices, ¡ah! Y suena así, zzz, zzz. Y yo les digo, apártome de aquí. No vaya a ser que me deje cerrado, sellado, y entonces tenga problemas. Entonces, si en lo muy frío, si en lo muy caliente sobrevivimos, pero sobrevivimos más que otra cosa, gracias al favor de Dios que se expresa con toda su creación, porque Él cuida a todos, pero más especialmente a aquellos que cuentan con su gracia. Hablar de gracia es no terminar, pero hay otro ejemplo. Cuando hay personas que llegan a una compañía importante y de inmediato ascienden, son ascendidos a otro nivel de mayor autoridad, peso y pesos, y todavía le ponen a esto, le añaden
gente que es mayor que la del agraciado, la manera en la que éste se sostiene día a día o semana a semana y cobrando, solo se debe a la gracia. Esa es otra manera de ver que el favor de Dios hace diferencia. Promueven desde el cielo tu vida. Y siempre para algo mejor o más lleno de autoridad y responsabilidad. El favor de Dios se mueve en todos los ámbitos, por lo cual me lleno de gusto en volver a repetir. ¿Cómo se llama nuestro tema de hoy? Gracias por tu gracia. Así, el favor de Dios se convierte en el motor de arranque y mantenimiento de nuestras vidas. Motor de arranque y de mantenimiento en nuestras vidas. Si tus hijos o negocio o tu familia están creciendo, están fortaleciéndose, se están llenando de sabiduría, enfócate en cuidar ese crecimiento. No es bueno que inviertas solamente un cuidado, una mirada de padre en una etapa solamente de la vida de tus hijos. No sirve de nada, no servirá de nada. Tienes que observarlos, una mirada de padre en todas las etapas de su crecimiento, físico, mental y espiritual. Tu vida tiene que estar presente en la vida de ellos. Enfócate cuando ellos están creciendo, porque si te desenfocas, terminarán tus días en terrible sufrimiento, porque él tiene fuertes adicciones, porque él está pagando un tiempo en una cárcel, porque él está muerto. Se rompió ese sueño de Dios para la vida de tus hijos. Enfócate cuando ellos están creciendo. Enfócate para que se mantengan y da las gracias. Nuevamente decimos, gracias por tu gracia. Entendiendo que todo es por gracia, por favor, ya que sin la gracia no se mueve nada. Dijo Jesús, si tuvieres fe como un grano de mostaza, la mostaza es una semilla de las más pequeñas dentro del conjunto de semillas. Pero esta, cuando es plantada, hace que nazca el árbol más frondoso, más ancho, más poderoso dentro de la familia de los árboles. Dijo él así, si tu fe fuere como tan solo del tamaño de una semilla de mostaza, suficiente es. ¿Por qué? Porque con el favor de Dios, esta crece y da mucho fruto. Entonces, gracia es el motor de arranque y mantenimiento en nuestras vidas, y sin la gracia no se mueve nada. Y entonces dijo, si tú tuvieras fe como un grano de mostaza, le puedes decir a este monte, desarráigate de ahí y échate al mar. No literalmente el monte, porque pobres montes, ¿qué culpa tienen? Sino el monte de problemas, de dificultades, de vicios. Y en el nombre de Jesús, tú les dices, salte de mi vida ahora. Tú no tienes parte, tú no nutres mi vida. Así es de que desarráigate, sácate a bañar de mi vida con todo y raíces. ¿Conocen un Ferrari? Este auto deportivo tiene
una carrocería impecable, una pintura extraordinaria, un atractivo presente para el hombre. Todo el mundo quisiera un Ferrari cuando uno lo ve. Pero si este Ferrari no tuviera un motor que lo desplace y con rapidez, porque corren pero bárbaros, corren como diablos, no serviría de nada. Entonces aquí mismo vemos, o así mismo aplicamos, que si tu vida puede estar siendo cultivada de la mejor manera, pero no en la palabra de Dios, no en un crecimiento espiritualmente adecuado, tú vas a tener una muy bonita apariencia de un Ferrari. ¿Cuántos son Ferraris aquí? Pero si no tienes un motor que se llama gracia o favor de Dios en tu vida, no te vas a poder mover. Solo vas a estar estático y no tendrás más atractivo. Atractivo es que tengas movimiento. Y entonces ahora sí, que se presenten aquellas canciones que decían, sí, de los tiempos aquellos de mi juventud. Los personajes bíblicos que fueron guardados de una muerte anticipada, hay muchos, pero voy a hablar tan solo de 4, como Moisés, que el faraón manda matar a todos los niños varones nacidos en ese tiempo de las mujeres hebreas, y entonces su vida corría peligro, y entonces lo pusieron en un Moisés, desde ahí viene la palabra, para que salvara su vida. Este hombre fue guardado por el gran propósito que Dios había puesto en él y lo llenó de gracia, lo vistió de gracia. Va a parar a las manos nada más y nada menos que de la hija de Faraón. Hija de Faraón que no había podido tener hijos en su matrimonio y ahora le llegaba del cielo. Después tenemos al rey David, tantas veces perseguido por Saúl, 15 años perseguido por Saúl, casi muerto desde el principio, pero Dios se preparaba el rey, que hasta el día de hoy en Israel es el único rey que existe, porque no creen en Jesucristo o que Jesucristo ya vino. Si preguntan por un rey en Israel, les dirán David. El profeta Jeremías, muchas veces asediado, acechado, expulsado, metido en en una coladera donde pasaba todo lo fétido de la que vivía en ese lugar. Muchas veces lo maltrataron al punto de quererlo matar, pero Dios lo vistió de gracia. El apóstol Pablo es otro de los grandes personajes, creo en 2 de Corintios capítulo 11 o 10, va a narrar lo que es la vida de un misionero. Con muchos sufrimientos, perseguido por los propios de su nación, muchas veces encarcelado, azotado, 40-1, de volada le sacaba la charola de su ciudadanía romana para que no le acomodaran el 40 y solo hasta 39 aguantaba. Y todavía alababa a Dios en las cárceles y producía los terremotos más poderosos en la tierra. Y gracias a sus palabras tú y yo conocemos del Evangelio. Entonces todos estos nombres lograron mantener sus vidas porque tuvieron gracia, favor de Dios. El diccionario Larousse también define la palabra gracia como acepto o aprobado por Dios. Gracia en el diccionario Larousse es acepto o aprobado por Dios. Y entonces otra vez volveremos a decir que Jesús recibió de su Padre la aprobación. Cuando Jesús sale de las aguas bautismales, él en ese momento desciende el Espíritu Santo como paloma y se oye una voz en el cielo que va en toda la tierra y que dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Cuando vives con gracia, eres aceptado por Dios.
Cuando una persona que tú amas te ha dicho, voy para tu casa, quiero tomar café contigo, quiero seguir hablando contigo, quiero seguirme relacionando contigo, quiero estrechar tu mano, quiero saber más de ese maravilloso y poderoso Dios que tienes en tu vida, quiero seguir compartiendo minuto a minuto contigo, voy para allá. Y tan solo escuchas el ruido del motor que se acerca a tu casa, sales despavorido para recibirle. ¿Por qué? Porque es una persona aceptada por ti, aprobada por ti, amada por ti, estimada por ti. Ahora imaginémonos que tú y yo podemos ser aceptados por Dios. Él sale desde sus cielos azules para recibirnos. Todas las veces que tú lo invocas, Él sale desde su tálamo, dice la Biblia, desde su trono, y le dice, hijo, permíteme, estamos conversando esto, permíteme tantito, permíteme, discúlpame. Y viene para recibirnos. Y esto es porque somos aceptados por Él. Esto es gracia. Ser aceptos por el amado, por el que ama tu alma. La gracia que acompañaba a los hombres de Dios hacía que ellos alcanzaran cosas, otros no. La gracia que acompañaba a los hombres de Dios hacía que ellos alcanzaran cosas que otros no pudieron alcanzar en su tiempo. Que en esta hora, de una manera singular, no lo he hecho nunca, cierra tus ojos y piensa en un problema que hasta el día de hoy no has podido resolver. Y yo oro a Dios por ti. En esta hora, Padre Celestial, te ruego que ayudes a mis hermanos a resolver esta problemática que han venido cargando y que no han podido resolver. Ellos cuentan con tu gracia. Ahora ayúdales para que al salir de estas cuatro paredes salgan entendidos para resolver su problema. Un problema que hasta este día no han podido resolver. Que tu gracia sea derramada sobre sus corazones. En Génesis 39, 2 al 4, nos habla de José, José el soñador, que maravillaba a su amo Potifar en Egipto, porque en su condición de esclavo, Dios lo prosperaba en toda obra de sus manos, en toda tarea que le asignaba a Faraón, él la cumplía y la hacía fructificar. Dice la escritura que aún le llegó a confiar entonces lo que se había detenido por un momento o por un tiempo. Era lo más íntimo de él, era lo más grandioso, lo más increíble que él tenía, y de una vez y por todas se lo confió. Y le dijo, todo lo de mi casa te lo he confiado, para que lo trabajes, lo hagas fructificar, porque veo que Dios está en ti, pero excepto a mi mujer te he puesto en tus manos. Así también este personaje nos enseña que cuando el favor de Dios nos acompaña, vamos a encontrar mucho atractivo. Seremos muy atractivos. Muchas personas van a querer relacionarse contigo como una mujer que era la esposa de Faraón,
quiso relacionarse en la intimidad con José. Y en una ocasión una mujer que amaba más el ministerio, la persona, pero ella no se daba cuenta. Este hombre era un gran predicador, era un gran pastor, era un gran siervo de Dios. Y esta mujer lo pretendía, se le hizo muy atractivo, pero no se daba cuenta que era el ministerio solamente lo que la atraía tanto. Entonces ella lo llegaba a admirar, lo llegaba a soñar, y total que ella le cantó el noviazgo y le cantó el matrimonio. Y entonces, ya estando en su noche de bodas, en su gran noche, dicen que bueno, en la noche todos los gatos son pardos y el maquillaje también. Y entonces al día siguiente que les toca despertar, este hombre la ve pero ella tenía también un gran don, cantaba maravillosamente. Y entonces en ese momento que le dice: canta, 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 pues estoy a punto de salir de aquí despavorido. No era tan bella. Entonces la gracia hace que tú seas atractivo para las demás personas. Algunas te quieren poseer. Pero entonces esta mujer quiso relacionarse con José y llevárselo a la cama. Y entonces, de manera injustificada, lo metieron a la cárcel durante 5 años. Y dice la Biblia que José prosperaba porque Jehová estaba con él. Aún en la cárcel prosperaba. Luego que supo revelar unos sucesos del copero y del panadero, que les iban a dar cuello a uno de los dos que servían al faraón, lo sacaron de esta situación y pudo ayudar a su familia, y desde una nueva posición de primer ministro suplió la necesidad de su familia. Te pregunto a ti, ¿no sabes acaso que cuando estás en momentos difíciles el Señor quiere derramar su gracia sobre ti? Siempre en los momentos de prueba Él quiere revelarse a tu vida, quiere hacerle así a sus cortinas y mostrarse tal cual Él es. Así lo conoció Moisés, quien cara a cara lo veía, platicaba con él. Así que no intentes desde hoy salir del problema en tus fuerzas, en tus capacidades. Solo espera que la gracia, el favor de Dios te libere. Y entonces, si el Hijo del Hombre os libertare, Juan 8:31 al 32 al 36, seréis verdaderamente libres, dice la palabra. Porque cuando la gracia me antecede como escudo, repites conmigo, cuando la gracia me antecede como escudo, yo ya no me miro. Inténtate mirar. Yo ya no me miro, porque el que da la cara por mí es el Señor que me esconde en Él. Eso enseña Colosenses. Cuando la gracia me representa, es mejor que todos los abogados del diablo juntos. Abogado del diablo tiene una descripción muy singular. Se aplica por extensión a personas que defienden una posición en la que no necesariamente creen. Y luego la frase sale, ¿no? Ah, sí, tu abogado del diablo. Esta gracia o favor es el secreto que ha vestido a los hombres de Dios en momentos difíciles. Pero tiene que haber algo para obtener la gracia o el favor de Dios. Y eso es buscando los elementos que a Él le agradan. El primero de ellos, de manera rápida, es buscar a Dios y crecer en esa relación. Buscar a Dios y crecer en esa relación. Es un proceso o uno de los elementos necesarios para tener la gracia de Dios. Es un asunto de buscar y crecer, buscar y crecer, buscar y crecer en esa relación con Él. Así como el niño Jesús lo hizo desde su temprana edad. Lo buscó, lo encontró
y se llenó de sabiduría. Proverbios 8:35 nos relata, porque el que me halle hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. Debes ser tú entonces una persona que se preocupa en crecer en gracia ante Dios y ante los hombres. Debes ser tú una persona conocida y estimada por Dios. Si tú eres una persona educada, ¿cuántos educados hay aquí? Si tú te vistes bien, ¿cuántos se visten bien? Si tú te arreglas y te ríes, es muy seguro que le vas a caer bien a todos. ¿Cómo caerle bien a Dios? A quien no vemos. Buscando su presencia, buscándolo a Él, buscando sus palabras, buscando su consejo, creciendo en ese conocimiento de Él, de su persona. Y además le voy a añadir 4 palabras más, que estas son: integridad, misericordia, verdad y humildad. Entonces, Moisés conoció a Dios buscándolo y lo encontró y se relacionó con Él cara a cara, de tal manera que su rostro resplandecía cada vez que entraba en contacto con Él. María, su hermana, ella estaba llena de gracia, tanto que activó con su gracia a todo un pueblo a adorar a Dios. Gedeón fue otro precioso, el que nos muestra que Dios le permitió que un ángel descendió y le dijo: he visto que hay gracia en ti. Así que, entonces, con esto te enseño que los testimonios de José, de Gedeón, de Moisés y de María, que consiguieron conquistar, no por sus propias fuerzas, lo inconquistable, y lo lograron pues buscando a Dios. Y estos elementos y más estaban en la persona de Jesús. Así que desde hoy no te atribuyas por tu capacidad, por tu fuerza, las conquistas, los éxitos, las victorias, los triunfos que vienen a tu vida. Pues todo se debe a la gracia, al favor de Dios que está sobre ti. Y desde hoy solo dirás: gracias por tu gracia. Entonces, así hemos conocido una tercera parte del crecimiento de Jesús, y nos veremos para concluir el próximo domingo, creciendo en gracia para con los hombres.